Continuando con el orden del día, punto número 2, elecciones de los representantes de los afiliados activos, pasivos y de las empresas contribuyentes en el directorio del Banco de Previsión Social. Modificación de la ley número 16.241, carpeta 3882/2019, repartido 1140 y anexo 1. Tiene la palabra la señora diputada Catalina Correa Almeida. Gracias, señor presidente. Antes de hacer la lectura, me gustaría hacer una aclaración para todos los señores legisladores aquí presentes, de que según el texto que ustedes, pienso todos, tienen allí, van a ver que es una ley que modifica a otras y tiene una cantidad de citación de distintos artículos de esa ley, de la que acaba de decir el señor presidente, la 16.241 de 1992, pero también la ley 7.812 del 19 de enero de 1925. Cuando hicimos este informe, pretendimos simplificar un poco el trabajo de comprensión a veces del texto, que si no tenemos que andarlo buscando dentro de las leyes, y hay un informe, que es el que ustedes tienen allí también, en donde se da una, digamos, breve explicación de lo que quiere decir cada uno de los artículos para que no tengamos que andar buscando dentro de las leyes. Las leyes están aquí por cualquier consulta. Señores representantes, la Comisión de Constitución y Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de ley por el cual se introducen modificaciones a la ley número 16.241 del 9 de enero de 1992, que regula la elección de los representantes de los afiliados activos, afiliados pasivos y de las empresas contribuyentes en el directorio del Banco de Previsión Social. Han transcurrido 27 años desde que se incorporaron al directorio del BPS los representantes de los afiliados activos, pasivos y de las empresas contribuyentes. Desde entonces se han experimentado interesantes avances que se han constituido en ejemplo de la participación social en la actividad pública. Pedime un poquito de agua, por favor. Para poder potenciar el éxito de estos cambios y cumplir de mejor manera con el mandato institucional, se hace necesario revisar algunos dispositivos previstos en la mencionada ley. Cabe destacar que ya hubo intentos de cambios a partir de 2010, por ejemplo, en la fecha de cierre de padrones y en la metodología usada para su conformación. Como otro antecedente, podemos señalar que en el año 2001, a través de la ley 17.294 del 31 de enero de 2001, se habilitó por única vez que la elección de los representantes de los afiliados activos de empresas contribuyentes se pudiera hacer a través de las organizaciones gremiales que los agrupaban. Este proyecto que se pone hoy a consideración es producto del consenso de todos los actores involucrados. Asimismo, recoge toda esa historia de acciones que tuvieron la finalidad de mejorarlo y al mismo tiempo se nutre también, del aprendizaje que ha dejado la experiencia de elecciones anteriores. Por otra parte, es importante señalar que este proyecto de ley llegó a esta instancia con el voto unánime del Senado. Yendo a señalar algunos de los aspectos más destacables de este proyecto, mencionamos: 1. La posibilidad de que se elijan los candidatos del orden respectivo por sus gremiales nacionales representativas en caso de presentación de una única lista. 2. La modificación de la fecha de las elecciones y los plazos para la presentación de listas, lo que permite que puedan votar la mayor cantidad posible de afiliados. Eso hoy se podrá hacer con mayor efectividad a través de los recursos tecnológicos con los que cuenta el Banco de Previsión Social. 3.
La inclusión expresa en el orden de los pasivos, esto es muy importante, de los pensionistas por invalidez, pero sin que por ello estos tengan la obligación de votar, al igual que ocurre con las personas mayores de 75 años. Hoy la normativa vigente no incluye a estos ciudadanos y su participación es parte de sus derechos. Brevemente vamos a describir los 13 artículos que conforman este proyecto de ley. El artículo 1 modifica la fecha de realización de las elecciones, que se llevarán a cabo el mes de noviembre del segundo año siguiente al de las elecciones nacionales. El artículo 2 reduce a 120 días el plazo que tiene BPS para enviar los padrones a la Corte Electoral. El artículo 3.0 refiere a la condición de afiliado activo al BPS, aunque esté amparado por el subsidio de inactividades compensadas, que antes no estaban contempladas, como la licencia maternal, licencia paternal, entre otras. El artículo 4 realiza aclaraciones sobre las condiciones de los activos y las empresas, en donde se agregan precisiones con carácter interpretativo, como por ejemplo las personas que tienen personal doméstico a su cargo, entre otros. En el artículo 5 se establecen 2 fechas para el cierre de padrones, en las que se realizará el control de la inclusión en el padrón de los electores, siendo la primera en febrero del año de la elección y en julio del año anterior si no figuraran en esta. De esta forma se subsana el problema de la discontinuidad que algunos trabajadores o empresas puedan tener. El artículo 6 establece la obligatoriedad de la mayoría de edad, así como también no haber sido declarado incapaz por un juez competente. El artículo 7 refiere a la obligatoriedad del voto, que será único dentro de cada orden y secreto. Esa obligatoriedad no se aplicará para casos de mayores de 75 años o quienes tengan prestaciones por incapacidad. En el artículo 8, la condición de representante elector de las empresas y el poder correspondiente, esto es importante también, tendrán validez para todos los actos eleccionarios del BPS hasta su respectiva revocación, por lo que no deberán realizar los trámites cada vez que exista una elección. En el artículo 9 se dispone que los candidatos o suplentes en el orden de las empresas contribuyentes deberán acreditar por lo menos 2 años de antigüedad, ya sea como socios, accionistas o titulares, al igual que se les exige a los otros órdenes. En el artículo 10 se propone que cada uno de los órdenes se podrán registrar listas para la elección que cumplan con los siguientes requisitos: que sean representativas, individualmente o en conjunto. En los activos de electores de más de un grupo de actividad de los consejos de salarios, conforme a la clasificación realizada en la normativa aplicable. Pasivos, electores de más de un sector: industria y comercio, civil y escolar, rural y doméstico. De las empresas, electores de más de una sección de actividad. Segundo, que representen a más del 1% de los habilitados a votar en ese orden. Y que cuenten, tercero, con personería jurídica vigente de por lo menos 2 años antes del vencimiento del plazo para el registro de las listas. Las organizaciones tendrán completa libertad para definir las formas o procedimientos para integrar listas. No se habilitará ningún tipo de acumulación de votos por listas distintas. El artículo 11 refiere a que las personas mayores de 75 años de edad o con prestaciones por discapacidad no deberán justificar el no haber votado, lo cual es coherente con el artículo 7. El número 12 rebaja las multas a las empresas contribuyentes que no voten o no designen representantes. El artículo 13, o por el artículo 13, se quita la aplicación a esta elección de la disposición contenida en el artículo 176 de la Ley 7.812
del 16 de enero de 1925, en todo lo que refiere a la prohibición de realización de espectáculos públicos. Esto se agrega como inciso segundo al artículo 27 de la Ley 16.241 del 9 de enero del 92. Y en el artículo último, 14, se deroga el inciso tercero del artículo 13 de la Ley 16.241 porque se entiende que los gerentes tienen vinculación con las empresas. Por lo leído como se pudo, pedimos, por favor, y aconsejamos al cuerpo la aprobación de este proyecto de ley. Disculpe la difonía. Muchas gracias, señora diputada. No habiendo ningún legislador anotado. Ope Pasqué, perdón. Tiene la palabra el diputado Ope Pasqué. Gracias, señor presidente. Queremos señalar que habremos de votar afirmativamente este proyecto de ley en general y habremos de acompañar asimismo la mayoría de sus disposiciones, con las excepciones que pasaremos a indicar. Votaremos en contra del inciso final del artículo 4 y de los artículos 7º, 10º y 12º. Y esto por las siguientes razones. El inciso final del artículo 4 nos parece de dudosa constitucionalidad, porque dice que no se encuentran incluidos dentro de dicho orden, es decir, el orden de las empresas contribuyentes, los titulares de obra de construcción por administración y los empleadores de servicio doméstico. En cambio, la disposición constitucional que rige esta materia, que es la disposición transitoria letra M, y específicamente al literal C de esa disposición transitoria, se refiere genéricamente a las empresas contribuyentes, sin hacer distingo alguno, y sabido es que donde la norma no distingue, no debe hacerlo el intérprete. Entonces, entendemos que la ley no puede excluir del elenco de las empresas contribuyentes a aquellas que al legislador le parezca que deben excluirse, cuando el texto constitucional es absolutamente genérico. Con relación al artículo 7º, lo que objetamos es el carácter obligatorio del voto en estas elecciones, porque tenemos en cuenta que en la última elección de representantes sociales en el directorio del BPS hubo más de 400.000 votos en blanco, casi el 40% del padrón, más de 400.000 votos en blanco, repito. Entonces, es evidente que la sociedad no está atenta a lo que aquí sucede, que está de espaldas a estas elecciones, y es un artificio legislativo obligar a la gente a ir a votar bajo el apercibimiento de sanciones. Todo esto está tan distorsionado que recuerdo que el entonces presidente de la República fue a votar y resultó que no estaba en el padrón. Este tipo de descoordinaciones, de imprevisiones o de situaciones anómalas muestra a las claras que acá la obligatoriedad es una ortopedia que le ponemos al sistema que no tiene razón de ser. Me parece que lo más sensato es eliminar la obligatoriedad y hacer que los interesados en participar en el directorio del BPS se tomen ellos el trabajo de interesar a la gente, de explicarle de qué se trata, de comunicar sus propuestas, de llevarlos a votar, en fin, y de hacer que prenda en la sociedad esta posibilidad de integrar el directorio del BPS, que, repito, los hechos demuestran que no ha prendido, porque hay casi un 40% de voto en blanco. Y al no acompañar la obligatoriedad que establece el artículo 7º, tampoco acompañamos, naturalmente, el elenco de sanciones contenido en el artículo 12º. Finalmente, señor presidente, nos parece también desacertado el artículo 10º porque, digamos, mantiene una redacción en el numeral segundo del artículo 14 que se modifica mediante esta ley,
donde exige que las organizaciones que participen en estos comicios sean representativas, cada una de ellas, de un número no inferior al 1% de los habilitados para votar en ese orden. La exigencia resulta ser altísima. Y resulta que estamos exigiendo a las organizaciones de afiliados activos, por ejemplo al BPS, para participar en estas elecciones, mucho más de lo que se le exige a un partido político para constituirse como tal. Esto en los hechos es una barrera, es un obstáculo para que puedan participar de estas elecciones organizaciones que podrán no tener centenares de miles de afiliados, pero que cumplen con otros requisitos, tienen su representatividad, quieren participar, quieren disputar la elección, pero difícilmente pueden hacerlo con exigencias tan altas para la participación. Repito, exigir un 1% de los habilitados para votar en cada orden es imponer una exigencia que no se la imponemos a los partidos políticos que quieran constituirse como tales y participar en las elecciones nacionales. Por esas razones no habremos de acompañar estas disposiciones, que pedimos naturalmente que se desglosen, y habremos de acompañar, sí, el proyecto de ley en general y todas las demás disposiciones que lo integran. Es cuanto quería expresar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor legislador. Tiene la palabra el diputado Iván Posadas. Señor presidente, en realidad, cuando se dio la penúltima elección de los representantes del Banco de Previsión Social, nuestro partido presentó un proyecto de ley fundamentalmente haciendo hincapié en algunos aspectos que nos parecían bien importantes. Una de esos planteos que estaban recogidos en ese proyecto de ley hacía referencia a lo que está contenido en el segundo inciso del artículo primero con la nueva redacción. Esto es, que cuando hubiera una sola lista, en ese caso no se diera, como había pasado en esa elección, de que a pesar de que había una sola lista, igualmente se había movilizado y establecido toda la organización de la Corte para votar en ese orden respectivo, lo cual nos parecía desde todo punto de vista, dado el carácter obligatorio del voto, un despropósito absoluto. Por cierto, este proyecto viene a subsanar esta situación al incluir inciso segundo dentro del artículo primero modificado de la ley, y consecuentemente esta situación va a poder determinar que directamente cuando haya una única lista se proclama ese candidato, la Corte proclama ese candidato como integrante del directorio y punto. El segundo aspecto que nosotros hacíamos cuestión y que no ha sido subsanado tiene que ver con el numeral 2 del artículo 10, y al cual se refirió recientemente el diputado Pasquet, que tiene que ver con la representatividad. Esta representatividad que se exige para presentar listas es realmente totalmente salida de lo que debe ser una actitud de promover la competencia. Si a los partidos políticos, para presentarse a una elección nacional, resulta que basta con que se presenten 500 firmas, parece lógico que una exigencia similar debiera establecerse para los que presenten listas en cualquiera de los órdenes. No parece lógico que se establezca una exigencia del 1%, que realmente lo que hace es impedir la competencia dentro de los distintos órdenes. Por último, en la medida que tuvimos la posibilidad de participar en la discusión del Senado de este proyecto de ley, en la Comisión de Seguridad Social del Senado, logramos que se incorporara otro artículo que estaba planteado en nuestro proyecto de ley original, que es el artículo 13, por el cual se establece que no sean aplicables a esta elección la disposición contenida en el artículo 176
de la Ley 7.812. Esta disposición es la que establece todo tipo de prohibiciones, que no puede haber espectáculos públicos, que no puede haber diversas actividades el día de una elección, y nos parecía realmente un despropósito con respecto, tratando de que solo se establecía una elección a nivel de representantes del Banco de Previsión Social. Felizmente fue incluido en el proyecto aprobado en el Senado, por tanto, queremos dejar constancia que salvo el último inciso de la modificación que se establece en el artículo 4 de los literales B y C del artículo 6 de la Ley 16.241, nosotros no pedimos que se desglose el último inciso, el que declara con carácter interpretativo y no tasativo, y por otro lado pedimos entonces también el desglose del numeral segundo de lo que es el artículo 14 a los efectos de manifestar nuestra voluntad política. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Bacigalupe. Gracias, señor presidente. El Partido Nacional va a votar en general el proyecto. Por entenderse, son modificaciones que en su mayoría apuntan a mejorar la normativa vigente, que es la Ley 16.241, ¿verdad? La ley promovida durante el gobierno del Partido Nacional. Es importante resaltar ese elemento, que es la génesis de la posibilidad de la representación social en los distintos órdenes que se da a partir de ese momento. Anteriormente solo teníamos una representación de tipo técnico-política en el directorio de uno de los entes más sensibles que tenemos en la República, precisamente aquel encargado de atender las necesidades de nuestros jubilados y pensionistas y atender los seguros de enfermedad y otras prestaciones tan importantes como el desempleo y como ahora el Fondo Nacional de Salud, que de alguna manera es el que sustenta el sistema de salud. Las objeciones que vamos a plantear ya han sido mencionadas, pero queremos subrayarlas respecto de algunos de los artículos que tiene el proyecto, en particular en el artículo 4 respecto a la declaración de carácter interpretativo en cuanto a que no se encuentran incluidos los titulares de obras de construcción por administración en la obligación respectiva. Eso sabemos que, como ya se ha dicho, en la medida que la norma constitucional no hace un distingo, la norma legal de carácter interpretativo no puede hacerlo. Por esa razón no vamos a acompañar ese inciso y vamos a pedir que se desglose. Después, en el artículo 7º del proyecto, que le da redacción al artículo 10 de la ley vigente, se hace también una exclusión en cuanto a la obligatoriedad del voto a los titulares de prestaciones por incapacidad servidas por el Banco de Previsión Social. Caben en este sentido las mismas consideraciones respecto del inciso del artículo 4 citado. Luego, en el artículo 10º es donde aparece, digamos, la mayor envergadura de la discrepancia en cuanto a la redacción y el contenido, mejor dicho, en sustancia, de el artículo 14 al cual se quiere modificar la ley. En ese sentido, quisiéramos hacer el aporte leyendo cuál ha sido la opinión de nuestra Universidad de la República a través del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, que tras un análisis del proyecto al que fue remitido, ya con fecha 19 de julio de este año, entiende que
surge una duda importante respecto a la constitucionalidad en el inciso segundo del artículo primero. Este inciso establece que, no obstante la elección de uno o más órdenes de electores, se tendrá por realizada por las respectivas organizaciones gremiales representativas a las que se refiere el artículo 14 de la ley, siempre que en el orden de que se tratare se registrare una única lista. Y sigue. La remisión es clara a este artículo en el cual estamos considerando. Esta disposición no estaría cumpliendo estrictamente con el requisito de la elección como lo prescribe la Constitución y estaría afectando, como se dice aquí en el informe, y suscribimos un principio democrático de la elección que consagra la Constitución, donde no puede ser sustituido por una fórmula que de alguna manera expresa una restricción a la libre voluntad de los integrantes. Es decir, el principio democrático que consagra la propia Constitución y que hace extensiva a la elección de las autoridades del BPS es claro en cuanto a que deben presentarse distintos órdenes de representativos y en cada uno de esos órdenes diferentes listas que puedan estar presentándose al acto eleccionario. La representatividad en definitiva no puede venir dada por un ejercicio restrictivo, ¿verdad?, de un prearmado de listas, sino que tiene que darse a través del mismo principio general que aplica en cualquier acto eleccionario, como en las elecciones nacionales. La representatividad la da el voto y en definitiva es el principio, ¿verdad?, rector en cuanto a la representación final en cada orden. Finalmente, el último artículo que queremos señalar que no vamos a acompañar es el artículo 12, en la medida de que va a establecer o que pretende establecer un marco sancionatorio que creemos que no es la medida más adecuada ni la medida más idónea para poder atacar el problema de fondo que es el ausentismo en la elección. Creemos que en ese sentido es el ente que debe realizar una campaña de concientización mucho mayor y de cercanía con sus propios afiliados, que somos todos los que estamos acá, y cientos de miles de uruguayos, en la cual se comprenda cuál es el alcance y el compromiso que tiene cada votante con respecto a lo que está eligiendo en este tipo de actos. Es un ejercicio democrático que debe ser conculcado, que debe ser enseñado y que debe ser de alguna manera compartido para que pueda convertirse en lo que originalmente se previó que era una participación amplia en la elección de este órgano del Banco de Previsión Social. Por cuanto, esas eran las observaciones que queríamos hacer al articulado y vamos a pedir el desglose de los artículos mencionados. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor legislador. Habiendo culminado la lista de oradores, vamos a pasar a votar el pasaje a la votación en particular del proyecto de ley. Se está votando. En 70. 70 en 70, afirmativo. Si algún señor legislador nos puede armar los bloques, digamos, para el primero votar el procedimiento, que sería suprimir la lectura y que se vote en bloques. Excepto el artículo 4, 7, 10, 12 y 14. Se está votando el procedimiento. 70 en 70, afirmativo. Ahora vamos a votar bloques. Vamos a votar en bloque el articulado, excepto el artículo 4, inciso final, artículo 7, 10, 12 y artículo 14. ¿Está bien?
Se está votando. En 70. 70 en 70, afirmativo. Ahora pasamos a votar el artículo 4, inciso final. Se está votando. Diputado Pasquet tiene la palabra. Creo que correspondería votar el artículo 4 sin el inciso final y después el inciso final, que es de lo que se pidió el desglose. Si interpreto correctamente. Ya está votado. El 4 cuando votamos el bloque. Lo que se desglosó fue el inciso final del 4. Basigalupe tiene la palabra. Sí, yo había interpretado lo mismo que el diputado Pasquet. Se habían votado en bloque todos los artículos del proyecto, salvo esos, y luego había que hacer una votación, ¿verdad?, de el artículo sin el último inciso. Por eso, señores legisladores, les solicité antes de empezar la votación que nos hicieran llegar a la mesa los bloques para no tener esta dificultad que estamos teniendo ahora. Ahora vamos a votar el inciso final del artículo 4. Se está votando. En 71. 49 en 71, afirmativo. Diputado Asti tiene la palabra. Sí, presidente, sobre este artículo que lo que interpreta, lo que define la constitución de empresas contribuyentes. O sea, la constitución exige que para este caso sean contribuyentes y sean empresas. Y bueno, claramente los dos casos que se cita como exclusión no constituyen, no tienen el carácter de empresa. Empresa es una unidad productiva, en general reconocida jurídicamente, con ánimo de realizar actividad que produzcan servicios o produzcan bienes o servicios. No es el caso de quien es titular de un servicio, en este caso doméstico, y una obra por administración. Por ese concepto creo que claramente la exigencia de la Constitución de que sean empresas debe entenderse en el sentido de que en general al término empresa se le da en el común de todos los temas especializados en organizaciones de empresas y en temas tributarios. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Vamos a pasar a votar ahora el artículo 7. Se está votando. 49 en 51 en 71. 51 en 71, afirmativo. Artículo 10. Se está votando. 49 en 72. 49 en 72, afirmativo. Artículo 12. Se está votando. 51 en 72. 51 en 72, afirmativo. Artículo 14. Se está votando. 51 en 72. 51 en 72, afirmativo. El proyecto ha quedado aprobado y se comunicará al Poder Ejecutivo. Me está solicitando la diputada Pereira que se comunique en el día. Se está votando. 72 en 73. 72 en 73, afirmativo. Dese cuenta el informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones. Licencia por motivos personales del señor representante Andrés Carrasco por el periodo comprendido entre los días 20 de agosto y 3 de septiembre de 2019, convocando a la suplente siguiente, señora Elizabeth Retich Stompati.
de la señora representante Catalina Correa Almeida por el día 14 de agosto de 2019, convocándose el suplente siguiente, señor Paulino Delsa. Del señor representante Martín Lema por el día 14 de agosto de 2019, convocándose el suplente siguiente, señor Nicolás José Martinelli. Licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política de la señora representante Mercedes Santalla por el día 15 de agosto de 2019 para participar del 9º Encuentro Migración y Ciudadanía a los 10 años de la Ley de Migraciones, Avance y Desafíos, a realizarse en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, convocando al suplente siguiente, señor Abraham Rebori. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Se está votando. 70 en 72. 70 en 72. En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. Léase una moción llegada a la mesa. Mociono para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión. Firma la señora representante Susana Pereira. Se está votando. 71 en 73. 71 en 73. Afirmativo. Léase una moción llegada de urgencia a la mesa. Se declara urgente y se considera de inmediato el proyecto de ley de derecho al voto de las personas en situación de discapacidad motriz. Normas para su ejercicio, carpeta 4032/2019. Firma la señora representante Susana Pereira. Se está votando. 73 en 73. 73 en 73. Afirmativo. Tiene la palabra la diputada Susana Pereira. Gracias, presidente. Nosotros queremos fundamentar, en nombre de la sociedad civil, que fue la que estuvo en esta casa y reclamó, que muchos de los uruguayos y uruguayas que tenían, que estaban en situación de discapacidad no pudieron ejercer el voto en el último acto electoral. Estuvieron con nosotros y nos hicieron una propuesta, un proyecto, trajeron que después fue a la Comisión de Constitución y Código, donde les hicieron aportes y estuvo presente también la Corte Electoral. Quienes trabajaron mucho en este proyecto de ley fue el doctor Ponce de León y la doctora Diana González. El doctor Ponce de León hizo una carta abierta por el problema que tuvo de no haber podido ejercer su derecho al voto en las últimas elecciones. Luego estuvieron distintos integrantes de la sociedad civil como Fiorella Busetti, Enzo Blanco, Martín Silva, Santiago Aristol, Luciana Areche, Raquel González, Gabriela Trujillo y Graciela Borelli, entre otros. Y nos reclamaron con todo derecho a los legisladores que asumiéramos esa responsabilidad y hoy lo estamos haciendo. Quiero decir que este proyecto de ley fue votado y fue firmado cuando lo entregamos antes de sufrir estas modificaciones que no le cambian la esencia, por todos los partidos políticos que estamos en esta sala, que tenemos representación en esta sala. Decía que hoy asumimos la responsabilidad de garantizar el derecho al voto de un colectivo que hasta el momento resultaba invisible. La sociedad civil organizada se hizo oír, nosotros supimos escuchar, aprender y responder. La participación de las personas en situación de discapacidad fue la razón para entender que estos pasos que estamos dando hoy son imprescindibles para construir más democracia, o como los escuché decir, democratizar la democracia para hacerla un poco más perfecta. Entonces, presidente, quiero decir que hoy este proyecto lo estamos votando todos los sectores que estamos aquí, que le pusimos mucho esfuerzo. Ha tenido una celeridad inusual para el tratamiento de los proyectos en esta Cámara por las distintas instancias que se tienen que cumplir, pero es cierto que todos le hemos puesto la mayor responsabilidad posible en el resultado de este proyecto y la mayor responsabilidad como legisladores para poder atender los derechos
que nos reclamaban estos integrantes de la sociedad civil. Así que con mucha responsabilidad, sensibilidad y satisfacción de poder dar respuesta hoy a este colectivo que se organizó para reclamar sus derechos, nosotros estamos votando este proyecto de ley y para ellos nuestro respeto, nuestro compromiso de que se trata solo del comienzo, porque empezamos a aprender a ver todo lo que nos está faltando en temas de inclusión y accesibilidad. Y bueno, lo estuvimos tratando, lo estuvimos trabajando, asumimos el compromiso como Cámara de Diputados y seguramente vamos a seguir avanzando en derechos de inclusión. Hoy es lo que pudimos hacer con la premura del acto electoral que tenemos dentro de poco tiempo, así que con todo nuestro respeto por ese reclamo justificado, vamos a empezar a ir cumpliendo con estos uruguayos y uruguayas que estamos en deuda como legisladores y la sociedad en su conjunto, pero bueno, este es un primer paso o un paso más de los que se han venido dando, pero muy importante. Es cuanto quería decir, presidente, ustedes tienen el proyecto. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora diputada Graciela Bianchi. Gracias, señor presidente. En nombre del Partido Nacional reivindicamos la iniciativa de la sociedad civil, el trabajo conjunto y además reivindicamos algo que debiera darse más en esta casa, que es el trabajo colaborativo entre todas las fuerzas políticas y que en este caso se dio, teniendo muchísimo cuidado además, que eso para nosotros es fundamental, todos los temas electorales o que se refieren al voto, tienen que tener el control, la supervisión y bueno, la elaboración jurídica o la colaboración jurídica de la Corte Electoral, cosa que a pesar de la premura se logró también, o sea que simplemente decir que cuando la inclusión se hace respetando las normas, en acuerdo y en base a las propuestas de la sociedad civil, sin duda que va a tener muy buenos resultados y somos conscientes que tal vez muchas cosas que todavía no pudimos prever por la premura o por las necesidades inmediatas, las vamos a ir solucionando a lo largo del tiempo, que tiene que ser muy breve, porque no es que nosotros estemos de espaldas a realidades, es que la realidad nos supera muchas veces y a veces pensamos que la accesibilidad para determinadas personas con dificultades motrices, sobre todo, por ejemplo, con una rampa está salvada y en estos casos es muy difícil porque todos los circuitos que tiene el país a nivel nacional no están preparados y va a ser muy difícil de prepararlos, sobre todo a corto plazo, incluso edificios en excelentes condiciones, tienen escaleras que son insalvables y reitero, lugares donde ni siquiera es posible hacer una rampa. Así que es una prueba más que el derecho está al servicio de la gente, controlando sobre todo las normas constitucionales y las necesidades de los orientales, que además valoramos enormemente, que consideraron inaceptable, y lo es, que en una república como la nuestra no pudieran algunos de ellos cumplir con no solamente la obligación, el derecho a ser escuchados en el momento de emitir el voto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Ope Pasqué. Gracias, señor presidente. Nosotros vamos a votar con gran satisfacción este texto, que es el resultado del acuerdo al que hemos llegado todos los partidos políticos, por lo menos todos los representados en la Comisión de Constitución y Legislación, trabajando sobre un texto
que nos vino de algunas organizaciones de la sociedad civil. Yo tengo cuidado de expresarme de esta manera. No digo la sociedad civil organizada porque parece que quien invoca esa representación representa a toda la sociedad. Digo alguna organización o algunas organizaciones de la sociedad civil porque eso es lo que corresponde a la realidad. Son algunas que no hablan por todo, hablan por sí, lo cual está muy bien. Es muy legítimo y tomando en cuenta ese planteo es que empezamos a trabajar sobre este texto y me complace decir, señor presidente, que se trabajó con premura, pero sin saltear etapas que hay que cumplir para que las cosas salgan razonablemente bien. En este tema era de orden convocar a la Corte Electoral y estuvimos todos de acuerdo en eso. Se convocó a la Corte, se escuchó a los señores ministros y su opinión, por supuesto, fue tenida en cuenta, fue valorada como corresponde en un tema tan delicado, tan importante para el país entero como es la regulación de las elecciones. Tomamos en cuenta las observaciones, los comentarios de los señores ministros de la Corte Electoral, que todos ellos manifestaron su aprobación de esta iniciativa. La Corte está de acuerdo y eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Está de acuerdo en estas disposiciones que no consagran en realidad nuevos derechos. El derecho al voto está en la Constitución. Lo que estamos haciendo es removiendo obstáculos prácticos para ciertas personas que a la hora de ejercer su derecho encuentran dificultades serias que, bueno, se puedan remover y para eso el legislador apunta a su remoción. De eso se trata. Pero no estamos enriqueciendo el catálogo de derechos de los ciudadanos de la República, sino que estamos allanando obstáculos prácticos para su ejercicio. Exactamente igual a como lo hace la Corte Electoral o las juntas electorales cuando habilitan nuevos circuitos para que la gente que vive en un determinado lugar no tenga que ir demasiado lejos a ejercer sus derechos. Ese tipo de cuestiones la que estamos resolviendo acá. Y bueno, nos pareció a todos los integrantes de la comisión pertinente recoger en particular una observación de la Corte en el sentido de que quien no pueda votar en su circuito por ser el mismo de difícil acceso, pueda hacerlo no en cualquier otro circuito de la misma serie, sino en aquel circuito de la misma serie que le corresponda al votante que haya sido indicado por la reglamentación respectiva que deberá dictar obviamente la Corte Electoral. Si la Corte entiende preferible que la persona que encuentra dificultades para acceder a la comisión receptora de votos que en principio le tocaría, no vote en cualquier otro circuito de la serie, sino que lo haga en aquel que indique la reglamentación, porque la Corte va a poder elegir el local con las mejores condiciones para resolver este tipo de situaciones, porque podrá instruir adecuadamente a la mesa para que maneje las situaciones que se le presentan de la mejor manera posible, y de esa manera se va a facilitar el trámite y el procedimiento de todas estas situaciones. Situaciones en las cuales hay que considerar, por un lado, obviamente, lo prioritario, que es el derecho de la persona a votar, a fin de facilitarlo, de hacerlo posible, más que facilitarlo, porque hay situaciones en las cuales si no se va a este tipo de soluciones, simplemente la persona no puede votar. Eso es lo prioritario y además hay otras consideraciones que tienen que tomarse en cuenta. Es decir, evitar en lo posible las discusiones que puedan darse en el seno de la Comisión Receptora de Votos, y evitar que proliferen los votos observados porque en la eventualidad de que se dé una segunda vuelta electoral, la proliferación de votos observados puede dificultar o retrasar indebidamente el escrutinio. Entonces, todas estas consideraciones fueron planteadas por la Corte y la Comisión las tomó en cuenta en su análisis, en la redacción del texto sustitutivo y finalmente se acordó que se somete ahora al plenario de la Cámara. Incorporamos, y con esto termino mi breve exposición, una disposición final que dice algo que es obvio, digamos, pero que en este caso le compete no al Poder Ejecutivo, que es el que reglamenta las leyes, sino a la Corte Electoral, y es que será la Corte Electoral la que reglamente las disposiciones de la presente ley. Dejamos seguramente varios cabos sueltos librados a la reglamentación de la Corte, pero nos parece que es ese organismo el que tiene las mejores condiciones desde todo punto de vista para aportar por la vía reglamentaria las soluciones necesarias para que esto se haga práctico, se haga factible y funcione de la mejor manera posible. ¿Cuánto quería expresar, señor presidente?
Muchas gracias, señor diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Eduardo Rubio. Gracias, presidente. Queremos dejar explicitado nuestro apoyo a esta iniciativa que viene a subsanar una deficiencia que impedía o dificultaba el ejercicio de un derecho tan importante como el voto a un conjunto de ciudadanos de nuestro país. Quiero decir que inmediatamente después de las internas recibimos llamados, en particular a nosotros del interior del país, planteándonos el problema que se había vivido en esa jornada, y la verdad que da alegría poder hoy estar concretando con rapidez una respuesta que tal vez no sea perfecta, que puede ser perfectible, mejorable, pero que ya asegura para una cantidad importante de compatriotas que en la próxima elección de octubre, una elección tan importante para nuestro país, podrán hacer un ejercicio pleno de un derecho fundamental en el sentido democrático como es el voto. Así que acompañamos con gusto esta iniciativa y reconocemos la labor de los legisladores que integran la comisión respectiva, en la que no pudimos participar, pero vamos a acompañar sin ninguna duda esta iniciativa. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra ahora el diputado José Carlos Maguía. Gracias, presidente. En realidad, hoy más temprano estuvimos trabajando con los colegas y compañeros y compañeras de la Comisión de Constitución y Códigos. En primer lugar, señalar lo más importante, que esto es una idea, una propuesta de proyecto de ley que refiere a un conjunto de ciudadanos que tienen dificultades a la hora de llevar adelante sus derechos ni más ni menos que el ejercicio del voto. Es por eso que el proyecto original hacía referencia en su exposición de motivos a esta circunstancia, maneja algunas consideraciones. Por ejemplo, refiere en la exposición original al censo realizado en el año 2011, en el cual en Uruguay hay 13.335 personas que no pueden caminar. En esta cifra incluyen aproximadamente 1.300 niños, niñas y adolescentes, según el informe que hemos hablado. Esto es el 0.42% de la población total, y luego tienen los señores legisladores y las señoras legisladoras a disposición hasta una discriminación en cuanto a la distribución en el territorio nacional. Quiero destacar también que en este proyecto se cita la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, que me parece una buena práctica a los efectos de quienes estén siguiendo con interés un tema de alta sensibilidad como es este, que fue ratificada por Uruguay en 2008, estoy hablando de la ley 18.418, donde señala expresamente que los estados deben garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas. Y se comprometen, entre otros extremos, a que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar. Y a realizar, entre comillas lo sostiene, los ajustes razonables. En ese sentido, este proyecto de ley, que tuvo, como se ha señalado en las anteriores intervenciones, el acuerdo de la Corte Electoral, creemos que tiene dos aspectos que son importantes señalar. Por un lado, el objetivo central. El objetivo central es dar mejores posibilidades de ejercer ese derecho que recién señalábamos. Y por otro lado, hacerlo con las garantías que corresponde en un país profundamente democrático, en un país que tiene además en el ranking internacional el reconocimiento de una democracia plena o de una de las más destacadas a nivel mundial,
este tipo de iniciativas no hace otra cosa sino profundizar esta línea. Además, las mayorías requeridas, especiales por ser naturalmente un proyecto de ley que reglamenta, de hecho, el trabajo en materia electoral con respecto a estos ciudadanos y ciudadanas, los 3/5 que requiere la iniciativa. En ese sentido también es garantista y nos obliga a todos, a los distintos partidos políticos, a que tengamos un acuerdo básico de orientación y que se exprese esto en un texto que tuvo cambios con respecto al original, no en el sentido del mismo ni la voluntad de los partidos políticos expresadas en la mañana de hoy, sino en la redacción que, insisto, tiene dos cuestiones que son fundamentales. Por un lado, hacer un trabajo hacia las garantías del ejercicio del voto de esta población y, por otro lado, mantener las garantías que el sistema electoral uruguayo requiere. Estas son cuestiones que nos parecía fundamentales señalar. Del proyecto original a este hay un cambio importante que no tiene que ver con el sentido de eliminar la participación que hablaba de una comisión asesora y demás, sino de la redacción, porque esta se planteaba a nivel de la Asamblea General y la Asamblea General tiene, digamos, su autorregulación y no puede ser que, digamos, integrada por ciudadanos que no tengan la condición de ser electos al Parlamento Nacional en alguna de las dos cámaras. En todo caso, esta comisión se podrá plantear en el futuro y esta contará necesariamente para su trabajo con el asesoramiento adecuado, con las opiniones que entienda relevantes a la hora de su resolución en este y otros temas, y ese fue un poco el sentido de algunas modificaciones. No obstante ello, insisto, es bien oportuna, tiene que ser inmediata su aprobación por los escasos 74 días que quedan para que la ciudadanía, los uruguayos y las uruguayas, decidamos el rumbo de los próximos 5 años, al menos en materia parlamentaria. Esto eran las líneas generales, señor presidente, que queríamos señalar. Nos parecía importante intentar llegar a un acuerdo, finalmente lo hicimos, y el texto que se va a poner a consideración sustitutivo del original será el que, de aprobarlo, ojalá con todos los votos, el Senado de la República va a tener para poder rápidamente, insisto, darle una aprobación y esta iniciativa ser real en octubre de este año, porque implica el trabajo que ya se hace los integrantes de las juntas electorales en todo el país, y esto refuerza esa línea y le da el mandato legal, que es en estos casos bien importante. Es todo lo que yo quería señalar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Darcy de los Santos. Gracias, presidente. Creo que han sido elocuentes las intervenciones de los miembros preopinantes y sobre todo queremos refrendar las palabras de nuestro presidente de comisión, el diputado José Carlos Maía. Yo simplemente, aparte de resaltar el hecho de el acuerdo general que se ha logrado entre todos los partidos, pero también creo que en el sistema, porque en esto la Corte, cuando compareció ante la comisión, lo hizo en una forma muy proactiva y tratando de generar, digamos, las facilidades para que una herramienta de este tipo, que lo que tiende es a garantizar el ejercicio pleno de la democracia, pueda llegar en tiempo y forma para los tiempos de octubre. Yo simplemente quisiera, aparte de destacar algo no menor, como es los acuerdos logrados y por todos los partidos, lo cual va a garantizar, obviamente, obtener las mayorías necesarias para hacer estas modificaciones de la ley. Simplemente queríamos dejar una constancia, y es el hecho que en la redacción original del proyecto de ley, en el artículo 4,
en el tipo de, digamos, de requisitos que la persona que se enfrentara ante esta situación, o sea, el ciudadano que tuviera que presentarse ante una comisión receptora de voto que no era la que tenía asignada en el padrón original y por ende podía hacer el ejercicio del voto observado. Originalmente se planteaba en el proyecto la posibilidad de hacerlo mediante una declaración jurada como requisito para poder ejercer ese derecho. Vale aclarar que en aras de los acuerdos políticos hemos logrado una redacción sustitutiva que han elaborado, entre otros, el diputado Pasqué, y con la cual indudablemente hemos logrado los acuerdos necesarios para llegar a esta instancia. Y nos parece, creo que también habla de de la responsabilidad con la cual todos los partidos políticos hemos enfrentado esta ley, que, vuelvo a decir, lo que plantea es el ejercicio de un derecho que para aquellos que no tenemos ningún tipo de discapacidad o de dificultad, lo tenemos como algo muy natural, pero que obviamente todavía estamos en deuda como sociedad, si bien hemos generado progresos significativos a lo largo de los años, y creemos que es una lucha que debe continuar y profundizarse aún, pueda, digamos, culminar en esta etapa con un avance sustantivo. Era todo lo que queríamos agregar, y vuelvo a reiterar, haciendo básicamente nuestras las palabras de prácticamente todos quienes han intervenido aquí. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Radío. Gracias, señor presidente. Si determinadas herramientas como un sacacorchos o una tijera fuesen fabricadas exclusivamente en una versión para diestros, el mero hecho de ser zurdos se transformaría en una discapacidad. Porque la discapacidad no es una condición inherente al sujeto, se constituye en relación a un entorno poco amigable u hostil. O sea, lo que define, lo que determina la cualidad de discapacidad son las barreras. Y las barreras pueden ser mecánicas, organizacionales, culturales, y es lo que tenemos obligación de levantar. Porque si nosotros entendemos a la discapacidad como una cualidad exclusivamente médica o inherente al sujeto, eso alimenta una concepción, un sustrato cultural que genera el concepto que alguna vez deberemos erradicar de esta especie, que es el de minusvalía. Y a continuación de eso solo se sale con una vergonzosa e indefendible apelación a la lástima, más o menos disfrazada de solidaridad. Nosotros entendemos que de lo que se trata es de levantar los obstáculos, de levantar las barreras, porque la discapacidad se constituye en relación a un entorno poco amigable. Este proyecto trabaja en ese sentido. Y nosotros queremos decir que estamos orgullosos de haber visto el trabajo de la comisión en el día de hoy, y en estos días previos, pero fundamentalmente en el día de hoy, en el cual no hubo diferencias entre oficialismo y oposición. Hubo diferencias. No hubo diferencias en el sentido de la búsqueda de una solución conjunta para arribar a un buen puerto y para que esto se resolviera rápidamente. Así que me permito felicitar el trabajo de la comisión, tanto del oficialismo como de la oposición, y me enorgullezco de que hayamos llegado a una fórmula que finalmente es de consenso para que podamos aprobar este proyecto rápidamente. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Pablo González. Sí, gracias, presidente. En primer lugar, me parece que es de honestidad intelectual decir lo que uno piensa sobre estas cosas. Y estamos a 72 días de una elección, ya en un proceso electoral, y estamos modificando una ley electoral. Cuestión que a prima facie no me parece que sea lo correcto. Ahora, lo escuchamos hoy de mañana, y ya lo dijo nuestra coordinadora hoy aquí, lo que motiva a esta modificación, todos aquí estamos de acuerdo. Ahora, estamos de acuerdo tarde,
porque ya estamos embarcados en el proceso electoral. Y hoy de mañana recibimos a los responsables del proceso electoral, a los que nosotros le vamos a caer si ese proceso no se da con todas las garantías. Todo lo que estamos acá le vamos a caer a la Corte Electoral si ese proceso no se da con la garantía que se tiene que dar. Y ellos hoy hicieron una serie de planteos que no están reflejados en el acuerdo que se llegó aquí. Y quiero decírselo, porque no quiero que mañana el artículo 5 termine anulando el artículo 3 que estamos votando aquí. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el artículo 3. Estoy de acuerdo en la solución que se le encontró por parte de los legisladores al artículo 3. Ahora, quiero ser claro y decirle al cuerpo que hoy la Corte Electoral dijo lo contrario a esto. Y en el artículo 5, cuando decimos la Corte reglamentará, estamos firmando un cheque en blanco. Y lo estamos firmando con la versión de la Corte Electoral de hoy en la mañana. Entonces, esta solución que se llegó por parte de los legisladores es una señal, y me parece que es una señal positiva para un colectivo que se enfrenta a una dificultad. Ahora, nosotros somos quienes legislamos, los responsables de llevar adelante y de dar las garantías al proceso electoral en la Corte Electoral. Eso es lo que yo quiero decir. Gracias. Gracias, señor diputado. Por una aclaración, el diputado Ope Pasqué. Gracias, señor presidente. En primer lugar, me parece pertinente señalar que con este proyecto de ley que estamos considerando hoy, no cambiamos la regla de juego cuando el juego ya empezó, porque esto no afecta en absoluto la disputa entre los partidos, ni le facilita la vida a un candidato y se la complica a otro. Esto le facilita las condiciones a los votantes que se encuentran en determinadas situaciones. Y está bien proceder de esa manera, no se cambia nada, no se altera nada, se facilita el ejercicio de un derecho consagrado por la Constitución. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la Corte, o mejor dicho, los integrantes de la Corte Electoral que visitaron esta mañana la Comisión de Constitución y Legislación hicieron varias observaciones o comentarios. Alguno de ellos que iba directamente en contra del texto que veníamos considerando fue expresamente atendida, porque el texto que estábamos considerando decía que el votante que tuviera problemas de acceso al circuito que le tocaba podía ir a cualquier otro de la misma serie. La Corte cuestionó eso y dijo que le prefería que quien tuviera problemas en el circuito que le tocaba fuera a otro circuito de la misma serie que la Corte indicará, para concentrar en ese circuito las mayores facilidades de acceso, la instrucción apropiada a los integrantes de la mesa, etc. Eso se recogió expresamente y modificamos el texto sobre el cual estábamos trabajando. Otras observaciones de la Corte no fueron expresamente atendidas, pese a que todos los ministros de la Corte manifestaron el mismo parecer. Pero eso hubiese dificultado el acuerdo entre nosotros, los legisladores, y para que esto salga necesitamos 2/3 de votos a tenor de lo dispuesto expresamente por el artículo 77 de la Constitución. Y buscando un acuerdo, llegamos a la conclusión de que lo más sabio era no abordar esos puntos que podían ser polémicos y dejar el tema librado a la reglamentación que dicte la Corte Electoral. La Corte no puede inventar en esto, tiene que ceñirse al marco que la ley establece, pero dentro de ese marco puede ejercer su potestad reglamentaria. Que no es la mejor solución posible, que no es la solución óptima, seguramente no lo es desde el punto de vista de ninguno de nosotros. Si cada cual pudiera redactar por sí solo, de pronto llegaba otro texto. Pero nos hemos puesto de acuerdo, pensamos que de esta manera aseguramos los 2/3 de votos necesarios para que esto se transforme en ley, y esa consideración es la que nos ha guiado, porque es la forma de darle una solución práctica a la gente que tiene un problema en el ejercicio del derecho del voto, nada menos, y eso es lo que queremos resolver. Es cuanto quería expresar, señor presidente. Muchas gracias. Tenemos lista de oradores y tenemos para aclaración. La diputada Graciela Bilarchi por una aclaración. Gracias, señor presidente. En la parte que se refirió el diputado Pepasqué con respecto a lo que sucedió hoy en la comisión, yo me adhiero a lo que él dijo, pues yo no estuve, no integro y no estuve cuando estuve en la Corte Electoral.
Sí lamento y sé que no es responsabilidad de la fuerza política de gobierno, que a último momento hayan aparecido este tipo de comentarios que me parecen extemporáneos. Y quiero rescatarlo porque realmente que nosotros sentimos como Partido Nacional una voluntad de la fuerza de gobierno, y yo lo resalté en mi primera intervención, de que todos los partidos colaboráramos en resolver estos problemas prácticos. En consecuencia, lamento mucho y lo lamento también por el Frente Amplio, porque no fue ese el objetivo, fue justamente el contrario, el facilitar las cosas. Ahora, la Corte Electoral es el organismo rector, es el órgano de control del proceso electoral. O sea que si nosotros delegamos en la reglamentación que hace la Corte, está bien. Yo voy a recordar estas cosas cuando se delegue en el Poder Ejecutivo cosas que corresponden al Poder Legislativo. Y la verdad que eso es lo grave. Y lo haga quien lo haga, eso es lo grave. Pero acá no estamos delegando en nadie que no sea el organismo competente, porque volvemos a repetir y esperemos que esto se apruebe rápidamente, porque esa fue la voluntad, que el órgano rector de rango constitucional para instrumentar las elecciones es la Corte Electoral. ¿En quién vamos a delegar? En definitiva, es una instrumentación. No le cambia a nadie el proceso electoral ni las reglas de juego electorales. Afirmar eso es absolutamente fuera de lugar y extemporáneo. En consecuencia, yo solicito que volvamos al clima que empezamos y, en definitiva, todos, y en especial la oposición, tiene confianza en que esto se va a reglamentar como corresponde. Y además, la integración de la Corte, todos sabemos cómo es. La integración de la Corte Electoral es absolutamente democrática, hay representación de todos los partidos. Entonces, acá no se está delegando ni siquiera en un órgano que tiene un solo partido. Sinceramente, señor presidente, lamento profundamente y quiero hacer esta aclaración porque rescato cuando las cosas se hacen bien, con la mejor buena voluntad y que se llegue a un fin determinado. Porque a veces a nosotros nos critican, porque en definitiva hacemos planteamientos o trancamos situaciones que no corresponden. Y realmente a veces tienen razón. Y en este momento y en estas circunstancias, de ninguna manera, al menos el Partido Nacional, va a encorsetarse en estas situaciones o planteamientos que no tienen nada que ver con la realidad y con el orden constitucional. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por una aclaración. Tiene la palabra la diputada Susana Pereira. Gracias, presidente. En realidad queremos retomar, como decía bien la diputada Bianchi y otros diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, al objetivo fundamental y primordial que comenzamos en el tratamiento de este proyecto. No entendemos algunas intervenciones, no las compartimos. Quiero decir que la bancada del Frente Amplio mantiene en totum todo lo que se dijo acá por parte nuestro, por parte de cada uno de los integrantes de esta bancada y el señor presidente de la comisión. Cuando ponemos en el último artículo, el quinto, la Corte Electoral reglamentará las disposiciones presentes de la ley, no es nada más que la Corte Electoral cumpla con sus competencias. Es eso, y como tiene representación de todos los partidos y nosotros hemos, cada uno de los integrantes de esta Cámara, hemos hecho las consultas con los representantes de los partidos políticos en la Corte Electoral, quienes nos representan en la Corte Electoral, hemos llegado a esta conclusión. En realidad no entendí, fue desafortunada, fue infeliz la intervención del compañero, la respeto, no la comparto. En el Frente Amplio habíamos resuelto otra cosa, hemos definido, hemos trabajado todo el día por este logro importantísimo que no queremos que quede opacado por esta intervención. Nosotros hemos trabajado denodadamente, todas las fuerzas políticas, para obtener este resultado importante, no para la Cámara de Diputados, sino para estos uruguayos y uruguayas que veían vedada su posibilidad y su derecho al voto.
Y en eso trabajamos, eso hicimos, y este es un logro. Y para mí es un logro porque lo dije, es el principio, presidente. Quizá esto no sea lo mejor, pero es lo posible en este momento, y es el compromiso que nosotros asumimos con uruguayos y uruguayas que vinieron a hacer este reclamo a esta Cámara, a este recinto, a esta Cámara de Diputados y a esta Casa de las Leyes. Entonces, como legisladores, hemos cumplido a cabalidad de conciencia todo lo que hemos hecho para lograr el objetivo que se nos fue planteado por estos uruguayos y uruguayas. Así que retomamos con mucha responsabilidad, con mucha alegría este proyecto de ley que vamos a votar dando soluciones en principio y a cuenta además de este reclamo de la sociedad civil que estuvo acá con nosotros apelando a este trabajo importantísimo que hemos hecho como legisladores de todos los sectores. Quería reivindicar eso porque si no algo bueno, importante, que tiene que ver con el trabajo en conjunto de todos los partidos políticos queda desvirtuado por alguna intervención desafortunada. Muchas gracias. Gracias, señora legisladora. Vamos a continuar con la lista de oradores, con el último orador que tenemos anotado, y reiterarle a los señores y señores legisladores que precisamos 66 votos para aprobar este proyecto. Finalizando entonces la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Basigalupe. Gracias, presidente. Queríamos solamente hacer una precisión a lo que usted acaba de mencionar con respecto a la mayoría requerida de acuerdo al numeral séptimo del artículo 77 de la Constitución. Muchas gracias. Muy bien. No habiendo más. El diputado Paulino tiene la palabra. Sí, señor presidente. Una alegría inmensa tengo de estar hoy, en este momento acá. Todos saben, soy diputado suplente por Salto, pero estar justo en este momento, cuando estamos votando este proyecto, de la significación que tiene, tan importante que a veces pienso, pero podía haber sido antes, sí, capaz que sí, pero es ahora. Y realmente es poco lo que tenía que decir, pero quería decirlo porque es una alegría que siento estar justo ocupando esta banca en este momento y poder votar positivamente este proyecto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor legislador. Entonces, no habiendo anotado más legisladores, pasamos a votar el pasaje de la votación en particular. Se está votando. en 75. 75 en 75, afirmativo. Me solicita la palabra el diputado Maía. Gracias, presidente. A los efectos de proponer lo siguiente. En primer lugar, la supresión de la lectura. En segundo lugar, votar en bloque el proyecto tal cual vino de la comisión y obviamente recomendar el voto negativo al cuerpo. En tercer lugar, votar en bloque el proyecto sustitutivo y incorporar a la versión taquigráfica el proyecto que se acordó y del cual se han hecho las intervenciones en el Pleno. Eso. Perfecto. Entonces, diputado Pasquet tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo en general con el procedimiento que acaba de proponer el señor diputado Maía, pero me permito plantear la siguiente alteración en ese procedimiento. Pediría que antes de que se vote el texto sustitutivo en el que hemos coincidido todos, se dé lectura al artículo 3º, porque es el que se modifica y ha circulado alguna otra versión que ha generado alguna duda. Entonces pido que para ese artículo únicamente, es decir, el artículo 3º, se lea en sala a efecto de despejar cualquier duda que pueda haber. Vamos a votar primero el procedimiento sugerido por el diputado Maía con la excepción del artículo 3. Se está votando. 75 en 75. 75 en 75, afirmativo el procedimiento. Entonces, vamos a votar el que vino de comisión. Se está votando.
0 en 75. 0 en 75, negativo. Ahora vamos a votar el sustitutivo que está en la mesa. Vamos a leer primero el artículo 3 y luego votamos. Que se lea. Artículo 3. Sustitúyese el artículo 77 de la Ley número 7812 de 16 de enero de 1925 en la redacción dada por la Ley 17.239 de 9 de mayo de 2000 por el siguiente. Artículo 77. El sufragio se emitirá solamente ante las comisiones receptoras de votos del departamento en que se halle vigente la inscripción cívica. Ante las comisiones que actúen en las comisiones receptoras de votos urbanos y suburbanos, solo podrán sufragar los electores comprendidos en el circuito que corresponda a cada una de dichas comisiones, exceptuándose de esta disposición los miembros actuantes de la comisión receptora de votos, los funcionarios electorales a quienes se haya encomendado su asistencia y el custodia, quienes podrán sufragar ante la comisión en que actúen, exhibiendo su credencial cívica, debiendo en tal caso admitirse sus votos con observación por no pertenecer al circuito. Asimismo, quien se encuentre en situación de discapacidad motriz transitoria o permanente y debiere votar en un local o ante una comisión receptora de votos, incluidos en la nómina de locales y comisiones receptoras de votos de difícil acceso prevista por el artículo 2 de la presente ley, podrá sufragar exhibiendo la credencial cívica ante la comisión receptora de votos que, entre aquellas pertenecientes a la misma serie que corresponde al votante, indique la reglamentación a dictarse. El sufragio se emitirá con observación simple y en la hoja de identificación el sufragante deberá firmar una constancia que tendrá carácter de declaración jurada, dando cuenta de la situación de discapacidad motriz que lo afecta. En caso de no poder firmar, deberá estampar su impresión digital. Bien, se está votando. En bloque todo el articulado, exactamente. 75 en 75, afirmativo. Ha quedado aprobado el proyecto que pasará al Senado en el día que me está solicitando el diputado Maías. Se está votando.